Bienvenidos a un nuevo podcast con video. En algunos casos, quizás será publicado. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch. Conmigo Alfredo Saga, es el podcast de Deportes Inc., el podcast especializado en los negocios del deporte. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mitch? Amigos que nos escuchan en este nuevo podcast de Deportes Inc., donde, como dices, hablamos de lo que pasa fuera de la cancha y ahorita no hay nada dentro de la cancha. Entonces, deberíamos ser el único podcast existente en este planeta Tierra. El único relevante, como siempre, mi querido Correcto. Alfredo. Correcto. ¿Qué tenemos en mente hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues leía tu columna en la cual hablabas de todo el desastre que va a venir, ¿no? Por el TAS, por lo que pasó con el ascenso, por lo que está pasando con la UEFA y las diferentes ligas europeas. No hay fútbol, igual hay un desastre, ¿no? Sí, en la columna hablábamos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, por sus siglas en francés, el famoso TAS. Este TAS que estoy seguro va a recibir muchísimas solicitudes de audiencia en las próximas semanas, ya que alguien no va a acabar contento con las decisiones que se vayan a ir tomando, ¿no? Estamos hablando de ya decisiones firmes y tomadas en Holanda, de suspender la Eredivisie, cancelada, y qué significa para esto, ¿no? Habrá que tener más claridad en lo que estas cancelaciones, suspensiones signifiquen en términos en Europa de tres cosas. El primero, ¿habrá campeón o no habrá campeón? En segunda, ¿habrá Correcto. descenso y ascenso o no habrá descenso y descenso? Y en tercero, ¿quién ocupará esos puestos de Champions League y Europa League? Entonces, van a ser muchas cosas que ni modo, va a acabar con alguien que no esté conforme y ese inconforme se va a ir al TAS. Sí, correcto. Está pasando lo que dices, por ejemplo, en Holanda, sucedió en Bélgica que también le dieron portazo a la liga, dijo la liga de Bélgica se acabó y en eso llegó la UEFA y los Y le regañó, digo, les dijo, "Oye, espéreme tantito, ¿no? claro, pero y ahora pasa lo mismo con Francia, ¿no? Que ni siquiera es la liga francesa lo que lo hace, es el gobierno francés que cancela las ligas profesionales hasta septiembre. Entonces, con ella la liga francesa y otra vez aparece la UEFA ahí de detente tantito. Lo que no entiendo es, ¿lo quieren hacer todos juntos o quieren que sea una decisión de UEFA? ¿O por qué no están dejando que las ligas sigan algo que es obvio, ¿no? Si en tu país no te dejan hacer deporte, ¿cómo vas a seguir aunque la UEFA te diga que sí? Bueno, la FIFA, y me imagino que se extiende a las diferentes este, confederaciones, siempre han sido muy explícitas en no aceptar injerencia de los gobiernos, ¿no? O sea, en que un gobierno no puede meterse en lo que regula el fútbol. Entonces, me imagino que va por ahí, pero si soy muy honesto, ahorita yo creo que la UEFA se tiene que poner de acuerdo con las diferentes ligas, ver cómo va evolucionando, porque también la UEFA está recibiendo mensajes encontrados, ¿no? Por un lado tenemos a los alemanes prácticamente listos para regresar a los entrenamientos, los italianos dicen que en mayo también regresan a entrenar. Por otro lado, tienen primero a los belgas que dijeron se acabó hace como un mes y le dijeron no, espérate, entonces siempre no. Y ahorita los holandeses ya dijeron se acabó. Después se mete el gobierno francés, el primer ministro, no el presidente, el primer ministro Perdón, francés, sí, el primer ministro. y dice, ¿sabes qué? No va a haber, ya no va a haber temporada 2019-2020, no va a haber fútbol con o sin aficionados hasta por lo menos septiembre. Entonces, la Ligue 1, que es la Ligue francesa, la Ligue 1, porque yo soy francés, tú también tienes cara de francés, podría ser francés, mi querido Alfredo. Pues dicen, ¿cómo? Pues más bien no se han, bueno, hasta lo que yo vi, no se han manifestado al respecto, ¿no? Simplemente es, bueno, pues el primer ministro francés dijo esto, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Anulamos la liga? ¿Buscamos darle un carpetazo basándonos en los resultados deportivos que han habido hasta el último partido? ¿Qué hacemos? Es algo que no tiene precedente, o por lo menos no encuentro yo un precedente, y está muy complicado. Y todo el punto del TAS es que esta complejidad, sin duda alguna, generará inconformidad en algún club.
Claro, hablábamos en podcast pasados sobre la solidaridad, ¿no? Que deben de tener los clubes, las ligas, en entender que no es un, digamos, escenario normal, ¿no? Que jamás había sucedido algo así y que si no te tocó ser campeón, en el caso más remoto como el de Liverpool, que ya estaba a ligeros puntos de lograrlo, o los equipos que no van a poder conseguir su ascenso, o inclusive hablabas de un caso especial como el del Sheffield United en la Europa League. Yo creo que van a tener que ser solidarios los equipos, ¿no? Más que abrir tribunales o quejarse o pelearse por los títulos, me parece que van a tener que aceptar la decisión que se tome. Pero, pero ¿quién va a ser el solidario, el No, equipo? O sea, es que es un problema y lo entiendo. Y yo estoy, digo, mencioné, hay un equipo muy, digamos, poco conocido, el Cambur de la, ya ni sé cómo se llama la segunda división, la Edice, me parece, que está abajo de la Eredivisie, porque me llegaban a mí rumores de que este Cambur quiere ir al TAS, ¿no? O está planteándose la posibilidad de ir al TAS, porque el Cambur lleva en primer lugar de esta segunda liga, segunda división holandesa durante varias jornadas, está bastante bien posicionado, ya faltaban escasas jornadas para terminar y es un sueño, o sea, es algo que han estado luchando llegar a la primera división de Holanda. Hay que recordar que el ingreso de un equipo de una franquicia de fútbol, de un club de fútbol, los ingresos aumentan de forma muy importante al estar en la primera división comparado con la segunda división. Entonces, en cualquier país. en cualquier país, por supuesto. Entonces, sí se van a ver muy afectados. Imagínate, empezaron un sueño, empezaron a trabajar desde mayo del año pasado, junio del año pasado, donde empezaron a armar al equipo. Inclusive, digo, no me sé bien la historia del Cambur, pero seguramente llevan varios torneos tratando de alinearse para buscar un objetivo específico, un objetivo del que están muy cerca y de repente por una situación completamente ajena a ellos, se les interrumpe el sueño. Entonces, ¿cómo le pides tu solidaridad al Cambur, Alfredo? O sea, ¿qué le dices? Discúlpame, o le pides solidaridad al que iba en último lugar de la tabla general, al que iba a descender, decir, compadre, tú ibas a descender de todas formas, pues ya desciende, ¿no? Es decir, no, pues si yo todavía tengo opciones matemáticas Claro, de no descender, ¿cómo claro. me pide solidaridad? Entonces, va a ser muy interesante porque si un club se va al TAS, que es muy probable lo que acabe sucediendo, entonces se va a generar un precedente que podría aplicarse para absolutamente todas las ligas en el fútbol. Entonces va a ser muy interesante primero esperar a que un equipo se decida ir al TAS y una vez que se vaya al TAS, que el TAS tome una decisión al respecto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Los equipos no van a estar muy contentos, ¿no? También por no asistir a competencias europeas. Yo creo que el caso más relevante es esto del ascenso, más allá inclusive que el campeonato del Liverpool, ¿no? Porque es el que ya más o menos lo tenía más amarrado. Iba a ser su primero en Premier League, ¿no? Y cuántas veces decíamos, ya nada le puede quitar el título a la Premier. Y bueno, me parece que sí. Pero correcto, lo que dices a lo mejor se va a sentar un precedente a partir de si se debe de parar la liga por X o Y de situación externa, ¿no? Como una pandemia, a lo mejor una guerra o algo por el estilo que pudiera suceder en un futuro no necesariamente cercano, pero ya se va a tener la manera de funcionar ante esto. Y seguramente en nuevos reglamentos se estipulará ya en un reglamento local, cada Claro. federación o cada liga estipulará, bueno, en caso de que le llaman en inglés acts of God, en español creo que son, ya no sé la terminología, pero en los contratos, en muchos contratos, cuando suceden cosas externas que son completamente, eh, ahora sí que no depende de la organización del evento, pues le metes esa cláusula de que si sucede no sé, un tornado, un huracán, ya si te vas al extremo, la guerra, entonces, bueno, entonces en ese caso, los boletos vendidos para tal evento serán devueltos al emisor y el emisor dará devoluciones a quienes hayan comprado. Ahora, Quizás sí, en las perdón. nuevas ligas habrá una nueva cláusula que así por lo que sea se suspende, o sea, te cancela una liga,
la forma de culminar la liga será de forma, no sé, si llevamos más de 25 jornadas, perdón, si llevamos más de 25 jornadas, entonces la haremos como terminada con conceptos deportivos, sumaremos los puntos, lo dividiremos entre los juegos jugados y ese cociente será quien determinará todo, absolutamente todo. Y si llevamos menos de 25 jornadas, se declarará nula y ya reiniciaremos la próxima temporada con las mismas condiciones con las que iniciamos esta temporada que tenemos que cancelar. Me imagino que algo así pondrán, pero ahorita no existe eso. No existe. Y o sea, por ejemplo, eso pasaría en Europa, pero en México, en caso de como hay liguilla, ¿no? Digamos, y ya sé que me estoy saltando drásticamente, a lo mejor es otro tema, pero yo te pregunto, a lo mejor los Lakers, si se termina cancelando su temporada, ¿te los imaginas yendo a enojarse y a ir contra el comisionado de la NBA? Oye, íbamos en primer lugar, era nuestra temporada de ensueño, para nada, ¿no? Creo que lo aceptaría. Sí, o sea, yo creo que a la mala, pero sí se aceptaría. Ahorita me he estado informando mucho. Parece que la NBA, parece que el béisbol, tu amado béisbol, mi amado béisbol, es la liga que no ha iniciado su temporada, pero que existe más posibilidades de que regresen, posiblemente en una o dos o tres ciudades y tratar de Sí. quizás realinear las divisiones, las conferencias, crear una temporada atípica, pero pues estamos en momento atípico. Entonces, tratar de salvarla de cierta forma. Y lo mismo el básquetbol, se habla de muchos de los equipos en este momento tienen más bien todos los equipos tienen ahorita entre 66-3, o sea, 63 y 67 partidos jugados. Entonces, sí hay mucha diferencia y es muy complicado llegar a una edición deportiva de quién va a playoffs, por ejemplo, cuando hay hasta 4 partidos de diferencia. Entonces, quizás llegar hasta 70 partidos de temporada regular para todos y a partir de ahí hacer unos playoffs más reducidos o algo. Aquí se entiende, ¿no? Hay algo muy importante que tiene la Liga MX, por ejemplo, que tiene la NBA, que tiene las grandes ligas, la NFL. Ellos pues, no dependen de un tercero, no hay una competencia internacional tan importante como la Champions League o la Europa League, en donde, pues, ¿qué va a pasar con la futura temporada? O sea, ¿cómo vamos a asignar algo? O sea, de cierta forma, en el fútbol europeo, pues sí están interrelacionadas las decisiones que se tomen porque se va a afectar. Una afecta a la otra y a la otra por la Champions y por la Europa League. Aquí, pues, o sea, el afán de los dueños de la Liga MX de querer continuar y no dar carpetazo con esto es estrictamente económico y se entiende, ¿no? Al final de cuentas, ellos tienen un producto que quieren vender, que viven de eso, que han dejado de generar muchísimas ingresos y por ende han tenido muchísimas pérdidas en estos días y ellos quieren a toda costa reanudarlo, ¿no? Aunque sea, pues está, a mí una fuente muy cercana me dijo, a nosotros nos dijeron que es muy, muy probable que antes de julio no pase nada, ¿no? Entonces, pero imagínate, quedan todavía varias jornadas y más la liguilla. Si lo reinicias en julio, pues como que todo el mundo se está adaptando a la idea de puras dobles jornadas, algo pues, muy pesado, pero lo quieren salvar esas transmisiones de televisión. Oye, Mitch, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en julio comienza el siguiente torneo, o sea, en julio iniciaría el apertura. Entonces se tendría que atrasar y si sigues moviéndole por ahí, va a ser muy difícil volver a la normalidad en cuanto a torneos, sobre todo eh, con lo junto que está un torneo del otro, ¿no? Con unas 2 semanas de vacaciones. Sí, yo creo que esto está muy complicado para las ligas como otra vez las europeas que dependen unas de otras, ¿no? O sea, porque todas se tendrían que alinear. Sí. Aquí la Liga MX podría decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a quitar la Copa MX del próximo torneo. Vamos para poder meter más dobles jornadas y tratar de, no sé, si empezamos el siguiente en octubre, poder acabarlo no sé, en enero o en febrero. Después volvemos a hacerlo muy compactito y a lo mejor ya acabas en junio o julio el siguiente y ya, no sé, después de un año, pues ya tú solito. Pero ahí son decisiones que tú tomas de forma individual sin depender tanto de terceros, ¿no?
A lo mejor tendrás que hablar un poco con la CONCACAF para el tema de la CONCA Champions, pero pues ahí creo que el problema es mucho menor de la coordinación que tienen que tener en Europa. Claro, sí, no sé si FIFA, por ejemplo, vaya a dar un dictamen para todas las ligas que estén asociadas o no, pero sí, totalmente. Creo que la Liga MX y las ligas profesionales en Estados Unidos tienen, eh, bueno, la tienen más fácil, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. O sea, tienen más fácil en el sentido que no dependen de otras ligas Nadie. para tomar sus decisiones. Ahora, en Estados Unidos, lo que tienen es que tienen que tener mucho cuidado para competir en televisión, ¿no? Ahorita, algo muy interesante que puede suceder en el NBA, por ejemplo, desde hace varios años hay esta tendencia de querer empezar la liga en diciembre y no en octubre, como viene pasando. Entonces, empezarla en diciembre y acabarla en agosto y no en junio, como viene pasando. Así se empalma menos con la NFL, tienes menos competencia con la NFL. Ahorita se va a tener que cuidar eso para que, no sé, se habla mucho de tener los playoffs de la NBA. Imagínate que normalmente en verano, pues el verano es suyo, o sea, es completamente la NBA y todos los ratings están ahí. Ahorita, ¿qué tal que regresamos hasta septiembre y en septiembre están los playoffs de la NBA y la NFL logra empezar a tiempo? Entonces, sabemos que la NFL manda. Aunque sea un partido de semana uno, va a tener más ratings que un partido de playoffs de NBA. Entonces, van a tener que tener cuidado en el sentido, pero no tanto en la organización del evento en sí, ¿no? De calendarizarlo dependiendo de otros. Sí, sí, no, totalmente. Y también por ahí la NBA no tiene problemas en cuestión del clima, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos del béisbol que a partir de noviembre y probablemente hasta febrero hay en algunos parques donde es imposible jugarlo por cuestión del clima. Aquí en la NBA no tiene ningún problema con esto y al final ellos se atrasan a ellos solitos, ¿no? Por ahí podrían tener complicaciones con los Juegos Olímpicos, pero creo que muy poco. Yo creo que las grandes ligas van a tener que iniciar en pocas ciudades o realinearse completamente para tratar de evitar la mayor cantidad de viajes posibles y a lo mejor crear los playoffs en campo neutral, ¿no? Precisamente por lo que tú dices, ¿no? Y tus Red Sox, pues no van a llegar, ¿no? O sea, es un equipo que está mal armado. Pero imagínate que dan la campanada y llegan, mi querido Alfredo, imagínate unos playoffs en diciembre en Boston, en Fenway Park, donde hace mucho frío en diciembre. No, Entonces, no. es muy Sí, hay nieve, complicado. ¿no? Si de No se por sí puede cuando jugar. juegan cuando se extiende a noviembre, pues hace mucho frío por allá. En diciembre, Claro. pues ya lo hace muy Hay, hay, complicado. hay una propuesta de jugarlo en tres divisiones, una del este, la central y el oeste, pero, o sea, sin importar si eres de la Liga Americana y la Nacional, es decir, los Mets y los Yankees estarían obviamente en la misma división, junto a los Marlins, junto a los Red Sox, jugarlo en una sola ciudad del este y que compitan entre ellos nada más y ya después, como vaya avanzando el tiempo y vaya mejorando, esperemos la situación, se puedan enfrentar Yo creo que playoffs o lo que sea. sí, los equipos se tienen que poner creativos, las ligas se tienen que poner creativas si es que quieren tener su producto jugándose en este 2020. Ahorita en Sobre Estados todo por los Unidos, ingresos, ¿no? De derechos de televisión. perdón, ¿Es lo que más le preocupa a las ligas? por Perdón. supuesto. Sí, sí, por supuesto, los derechos de televisión, que es la forma en la que mayores ingresos reciben y si no tienen que mostrar, pues no tendrán que ingresar, ¿no? Y las diferentes ligas han llegado a ciertos acuerdos con los equipos para el pago de los sueldos, tratar de prorratearlos o de bajarles un porcentaje dependiendo cuándo inicien o si inician o no. Pero es muy complicado, o sea, no es decisiones fácil, pero ya han tenido muchas semanas para ir planteando diferentes escenarios. Lamentablemente es que todavía no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, no sabemos si va a haber una vacuna pronto, si va a haber un remedio, una medicina para poder atacar los síntomas y acabar con el virus si es que te da. Entonces, es una decisión muy complicada porque
las ligas por sí solas no pueden tomar esa decisión de, bueno, vamos a empezar, ¿no? Tienen que tener el aval de los gobiernos. En México tienen que tener el aval del gobierno federal, la Secretaría de Salud, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, por sí solos ellos pueden ir preparando ciertos escenarios. Pueden, quizás, si acepta, ahorita que en Estados Unidos y en ciertos estados ya van a dejarlo salir, pues quizás puedan generar unos pequeños entrenamientos entre 5 o 10 jugadores en lugar de los 40 de un roster de grandes ligas. Eh, bueno, un roster extendido de playoffs, pero eso se supone que es lo que va a pasar, ¿no? En grandes ligas van a pedirles, o más bien van a iniciar con rosters extendidos y no con un roster de 25 por todo esto, porque los pitchers pues, tienen que tener mucho tiempo de preparación y preparación que no están teniendo. La NBA pues, es un deporte tremendamente atlético. No van a poder reiniciar los juegos sin al menos 2, 3 semanas, cuando menos, de preparación. Y el fútbol es igual. Ya ni se hable de la NFL. Entonces, hay que esperar a ver qué sucede. Eh, Me parece interesante que el 9 de mayo, me parece, la NFL va a sacar su calendario y pues quizá mande una señal, ¿no? De, bueno, aquí está mi calendario, o a lo mejor saca más de un calendario, no sabemos, pero va a ser interesante porque pues ya varias ciudades en Estados Unidos están abriéndose, como lo dije, y esto puede ser una señal positiva, pero también es peligrosa desde mi punto de vista, porque si vemos lo que los científicos están diciendo, hay una fuerte posibilidad de una segunda curva, ¿no? De una segunda momento de contagios que podría ser hasta peor que la primera. ¿No? Y también para poder jugar, obviamente, aunque sea sin público, los jugadores deben de estar sanos, ¿no? Y entonces debe de haber una prueba para todos los jugadores y ahí ya llegas a un punto de por qué los jugadores, por ser jugadores, sí tienen acceso a las pruebas y las otras personas que a lo mejor sí necesitan la prueba no van a tener acceso a ella, ¿no? Pero estoy seguro que si no hay pruebas no se puede jugar. Imagínate, alguien contagia a todos los otros jugadores. No, estás en el clavo y es un tema de relaciones públicas que yo he mencionado muchísimo a gente que me ha dicho, oye, ¿por qué en el fútbol pues no los aíslas y juegan todos en el Azteca, en el Azul, en CU? Pues es, cuate, en México no hay, bueno, en México ni en ningún lado, o sea, no hay una forma de aplicar pruebas de forma masiva con resultados rápidos. Y si la hubiera, o sea, si hubiera una, eh, una entrada masiva, o sea, si fuera masiva la cantidad de pruebas que hay, o sea, que todo mundo tuviera, que verdaderamente todo mundo tuviera acceso y que los resultados fueran rápidos, bueno, entonces sí, el fútbol puede comprar y hacer un gasto importante para comprar miles y miles de pruebas porque no le está quitando al público. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, ha habido de repente muchas críticas de por qué equipos completos de la NBA se pudieron hacer las pruebas cuando, digo, sí hubo 1 o 2 jugadores contagiados o hasta 3 contagiados, entonces, bueno, se hicieron las pruebas, pero en muchos casos los ciudadanos no podían, ¿no? Y hubo un problema de relaciones públicas importante. Y así va a seguir, hasta que no haya una forma masiva de realizar pruebas y prácticamente que los resultados sean muy rápidos, sino que instantáneos, no se puede regresar, esa es la realidad. Mitch, ¿crees que hayan deportes en este 2020? Ya una columna de medio tiempo que hice planteaba de forma a lo mejor un poco clickbaitera ese Tú lo dijiste. encabezado donde yo decía no va a haber deportes en el 2020 y ahí era más bien decir no va a haber deporte en el 2020 como estamos acostumbrados, ¿no? Que con la interacción del público tan importante y lo veía yo pues con buenos ojos la posibilidad de quizás para pasado el verano, que ya tuviéramos más avances de la ciencia, donde quizás sí pudiera haber deportes, pero sin aficionados. Y a lo mejor la NFL se salvara y a finales de 2020, pues sí pudiera haber, pero yo no he visto mucho avance, no, o por lo menos no se ha publicado avances importantes. Así es que cada vez estoy un poco más escéptico de que haya deportes con o sin aficionados. Wow.
¿Te imaginas un Super Bowl sin aficionados? Eso sería algo, no sé qué tanto afecta, ¿no? Digamos, sabemos que el dinero del Super Bowl está en la televisión, pero No, pero se complicado, genera ¿no? muy buena fuente de ingreso. Y Sí, es una sí. buena forma de darle entrada a tus patrocinadores, de interacción con los 50,000 o 60,000 aficionados que vayan. Es parte de lo que tú pagas como patrocinador. Va a ser, repito, y última vez que digo, muy interesante ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Porque las decisiones que vayan tomando van a quedar en la historia, y puede ser en la historia para bien, lo bien que lo hizo la liga, lo bien que respetó este momento histórico, este momento atípico, o lo mal que lo hizo la liga porque pues se aceleraron, no siguieron lo que hicieron en Europa. Ve cómo los holandeses sí cancelaron, ellos sí entendieron, y aquí en América abrieron y hubo una segunda red de contagios. Ojalá no sea el caso, pero es una posibilidad. Entonces, yo creo que hay que esperar a que la ciencia nos ayude, nos dé las claras, eh, ahora sí que nos dé la claridad para poder tener este tipo de eventos. Te digo, se están abriendo ciertas ciudades en Estados Unidos para tratar de reactivar la economía, pero que se activen los deportes todavía lo veo complicado. Bueno, pues sí, ahí Y está el vamos a hablar tema. de otro tema en este podcast, mi querido Alfredo. Nos desviamos por completo, pero me gustó, me gustó. Sí, ya llegará ese ansiado podcast en el que vamos a ver parte por parte lo que sucedió con el ascenso, ¿no? Bueno, sigue habiendo, la historia se sigue desarrollando, entonces todavía no sabemos lo que va a suceder. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mitch. Sí, síganme en redes sociales, @MitchRicaca, al final, @Deportes Inc., Twitter. Alfredo Saga, por favor, tus redes. Sí, estoy en @Alfredo Saga y también nos pueden seguir en Medio Tiempo, en Spotify, en Twitter, en todos lados de Medio Tiempo, Deportes Inc., para que nos escuchen semana a semana con el podcast. Listo. Estamos en contacto, mi querido Alfredo, y esperemos que no pase tanto tiempo, que te dignes a estar conmigo en un ¿No? podcast y si se puede así en cámara, como te estoy viendo, aprovechando las bondades Sí, sí, sí. tecnológicas, seguirlo haciendo así. Perfecto. Hasta la Sale. próxima. Entonces, bueno, dale.